Hola, buenas noches, yo soy Sharon Villalobos y les voy a hablar sobre memoria y lenguaje. Comencemos. ¿Qué es entonces la memoria? Bueno, la memoria es un sistema funcional complejo y organizado a diferentes niveles. La idea de localizar la memoria en un lugar concreto del cerebro no tiene sentido porque la memoria es en realidad todo un proceso neurocognitivo y como tal entonces no se encuentra en un lugar determinado de la corteza, sino que actúa como un sistema funciona. Distintas y distantes partes del cerebro trabajan conjuntamente para cada una aportar su especificidad. A lo que y todo ello junto es entonces lo que denominamos memoria. Ok, vamos entonces ahora con aprendizaje. Muchos han hablado sobre la semejanza entre memoria y aprendizaje, aunque ambos términos no se refieren a un mismo contexto, pero sí están relacionados. Mientras que entonces el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere una nueva información, la memoria es la consecuencia y la exigencia del aprendizaje. Básicamente es la persistencia. Entonces, por ejemplo, una persona puede aprender a realizar un trabajo, pero hasta que los efectos de ese aprendizaje no sean duraderos, no se reconoce que ha aprendido ese nuevo trabajo. Se considera entonces que una información está consolidada cuando está permanentemente fijada un tiempo después de haber sido registrada y esta puede ser evocada o hecha a su voluntad. El problema entonces está saber dónde y cómo está fijada. Si está fijada en un marco representacional o si está distribuida en un sistema funcional cerebral. Ahora, vamos a ver los ítems de información, por dónde pasan o cuáles son los procesos o estados del aprendizaje y la memoria, ¿verdad? Son tres. Está el almacenamiento sensorial, el almacenamiento a corto plazo y el almacenamiento a largo plazo. Vamos con el primero. La memoria sensorial es un registro que tiene una capacidad ilimitada y es de escasa duración. Se trata entonces del primer proceso que convierte en un estímulo a una sensación y lo retiene por un corto espacio de tiempo muy pequeño. Estamos hablando que no son más de 250 milisegundos. Este estímulo transformado en sensación no es analizado ni interpretado, sino que se mantiene nada más durante ese pequeño tiempo como una estimulación sensorial, ya sea visual, auditiva, etc. Ahora, con respecto al segundo punto, la memoria a corto plazo, también es llamada memoria primaria o memoria activa, es un mecanismo de la memoria que tiene una persistencia limitada, ya que su duración está entre los 15 y los 30 segundos, mucho mayor, ¿verdad?, comparada al primer almacenamiento. Y tiene además una capacidad limitada. La memoria a corto plazo conserva la información como de discurso, es auditiva y está muy limitada por la cantidad de información que se puede retener. Y cuando se repite mucho la información, puede ser retenida indefinidamente. Ahora, con respecto a la tercera, la memoria a largo plazo es un almacén permanente en el que se encuentra todo aquello que ya sabemos sobre el mundo. La memoria a largo plazo no es un sistema unitario y entre los distintos modelos de ese tipo de memoria cabe destacar los de memoria semántica y también la memoria episódica. Vamos a ver, la memoria episódica es descrita como un sistema que recibe y almacena información sobre episodios, ¿verdad? Como lo dice su nombre, o sus hechos o sucesos fechados temporalmente, así como, también las relaciones entre ellos. Mientras que la memoria semántica es la memoria necesaria para el uso del lenguaje. Un conocimiento organizado que hacemos sobre las palabras y otros símbolos verbales, sus significados, sus referentes, sobre las relaciones entre ellos y las reglas. Ahí están también todo lo que son las fórmulas y los algoritmos para la manipulación de los símbolos, los conceptos y las relaciones, por ejemplo. Estos dos tipos de memoria, hablando de la episódica y de la sensorial, ¿verdad?, que son del punto 3, del almacenamiento a largo plazo, son interdependientes e interactúan estrechamente la mayoría de las veces. Y por supuesto se influyen, ¿verdad?, mutuamente. Ok. Ahora, la memoria tiene varios procesos de memoria. Son tres también.
las operaciones de codificación, las operaciones de recuperación y los procesos de olvido. La codificación reduce y transforma la información, reteniendo el material importante y eliminando todo aquello accesorio, básicamente todo aquello que no nos es relevante o que no nos sirve, en otras palabras. Las operaciones de recuperación, que vamos por el punto 2, son un aspecto fundamental de la memoria una vez que se han dado los procesos de codificación. O sea, el punto 1. Toda la información que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida está en la memoria, incluso aquellos a los que a veces nos resulta difícil acceder. La evidencia es que existen aspectos que no son más difíciles o fáciles de recordar o de olvidar que otros. Ok, ahora los procesos de olvido. ¿De verdad se olvidan las cosas? Existen al menos 2 procesos fundamentales para que aparezca la tercera fase. Una es el desuso, es decir, los procesos de memoria hacen su propia selección del material de lo que debe deshacerse. Evidentemente se pierde aquel que menos se usa, ¿verdad? Úsalo, piérdelo, básicamente. Y también el otro proceso puede ser las interferencias entre las memorias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, sea cuando una información nueva es mezclada con otra previamente conocida. Posiblemente es el mecanismo más común del olvido. Lo que también parece claro es que el olvido asimismo está relacionado, por supuesto, con factores emocionales. Es probable que las informaciones asociadas a ansiedad generen respuestas que se asocien también a ellas y por lo tanto se olviden, y eso pasa mucho, ¿verdad? Quizás en alguna ocasión hay algo que nos hizo tanto daño o nos dañó tanto que en algún momento pues simplemente se olvidó, o eso creemos nosotros, ¿verdad? Que lo olvidamos. Vamos ahora con el lenguaje. Cuanto más complejas son las demandas de la situación y menos directa la situación, mayor es el papel que juega el lenguaje en la operación. Eso sonó casi como una rima. Los niños resuelven tareas prácticas con la ayuda del lenguaje, así como con la de sus ojos y con la de sus manos. Veamos aquí unas características del lenguaje. El lenguaje puede ser, bueno, básicamente el lenguaje hablado hace referencia a un discurso, ¿verdad? Hace referencia a palabra, a un speech. Entonces, el lenguaje puede ser excitatorio o inhibitorio como estímulo. Tiene 3 dimensiones. Es una forma de comunicación social, es un instrumento para la actividad intelectual y es también un método de organización y regulación cognitiva. Su importancia es muy grande. Vamos a ver, el lenguaje parece ser una propiedad de la especie, exclusiva y única de la especie humana, en esencial y parte común. Es básicamente la herencia biológica que compartimos y con muy poca variación entre los humanos, aunque hayan muchos idiomas. El lenguaje también está estrechamente relacionado con el pensamiento, con la acción y las relaciones sociales. Y como punto C, o punto 3, el lenguaje es relativamente accesible al estudio. Ya conociendo entonces la importancia y algunas de sus características que tiene el lenguaje en el desarrollo cognitivo humano, estamos en condiciones de entender que el lenguaje está mediatizado por la estructura cerebral y así como todos los procesos cognitivos, es un complejo sistema funcional en el que participan trabajando conjuntamente y distintas zonas cerebrales. Entonces, al final, pues sí están interrelacionados, por supuesto. Muchas gracias.